Bueno, para continuar con la temática que estamos estudiando, voy a proceder a explicarles la solución de un circuito RLC, pero con características de resonancia, o simplemente circuito resonante en sí. Bueno, necesariamente para que un circuito entre en resonancia, debe tener las componentes de la inductancia y la capacitancia. Ya. Si está solamente alguna de estas dos reactancias, por ende, no va a ser o no vamos a poder ingresar en resonancia en circuito. Bueno, anteriormente les había explicado la frecuencia de resonancia, así es que se va a aplicar directamente. ¿Qué nos dice el enunciado? Determinar la frecuencia de resonancia y una vez que encontremos esa frecuencia, vamos a resolver el siguiente circuito con los siguientes datos. Entonces, miren, tenemos la resistencia, la inductancia y la capacitancia. ¿Sí? Y un voltaje en el dominio del tiempo muy conocido por nosotros, 311 seno de omega t. Siendo 311 el voltaje máximo, y si es que no hay nada después de la T, pues el ángulo de voltaje será 0. ¿Sí? Entonces, miren, primero procedemos a calcular la frecuencia de resonancia. Recuerden que era 1 sobre 2pi, la raíz cuadrada de L por C. ¿Sí? Entonces aquí directamente ya voy a aplicar esa ecuación. Siendo la inductancia de 500 milihenrios y la capacitancia de 47 microfarads. Miren, entonces, ¿qué tenemos aquí? Una vez aplicada la frecuencia, pues la ecuación de frecuencia, pues simplemente procedemos a reemplazar los valores, calculamos, multiplicamos y obtenemos nosotros lo siguiente. Y eso nos va a dar a nosotros una frecuencia de 32.83 Hz. ¿Sí? Entonces, con esta frecuencia, nosotros vamos a calcular aquí la velocidad angular. Miren, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia. 2pi por 32.83 nos da 206.28 radianes para cada segundo. Miren, esta es la velocidad angular con la que vamos a trabajar de aquí en adelante en este circuito. Bueno, y con esa velocidad angular, pues, nosotros vamos ahora sí a escribir la ecuación completa de voltaje. 311.12 seno de 206.28, que no lo haya anotado aquí, T, manteniendo el mismo valor de Bm y el ángulo de voltaje, pero ahora sí poniéndole un valor de omega, que es lo que acabamos de calcular. Entonces, para terminar con esta parte, tenemos aquí el cálculo del voltaje total. ¿Sí? Entonces, el voltaje total, pero en el dominio de la frecuencia, o sea, el voltaje vectorial, el voltaje fasor. Voltaje máximo que divide la raíz de 2 ángulos de voltaje. Reemplazamos los valores y tenemos un 220 ángulo de 0 voltios. ¿Sí? Es lo que hemos venido trabajando nosotros ya en los anteriores circuitos y que nos sirve también para la solución de este tipo de circuitos. Bueno, continuamos con el desarrollo del ejercicio. Entonces, miren, calculamos la velocidad angular y ¿para qué nos sirve? Pues simplemente para calcular el JXL, que es J omega L positivo, 206.28 por 500 exponente a la menos 3, y nos da un valor de J 103.14 ohmios en binomial y 103.14 ángulo de 90 en polar. ¿Sí? Lo he escrito en color rojo, entonces mucha atención a este valor que acabo de calcular aquí. ¿Sí? La velocidad angular también me va a servir para determinar el JXC o el menos JXC. Aplicamos la ecuación que es omega hacia la menos 1, ponemos el omega que calculamos y los 47 exponente a la menos 6 o 47 microfaradios dados en los datos y obtenemos un valor de, mucho ojo, menos JXC igual a menos J 103.14 ohmios o 103.14 ángulo de menos 90. Entonces lo voy a subrayar. Miren. Tenemos aquí J 103.14 positivo y acá menos J 103.14 negativo. Los módulos o los números son los mismos, solo que cambia el signo menos de aquí y el signo más acá. Pero miren, y en polares vamos a ver 103.14 ángulo de 90 o 103.14 ángulo de menos 90.
función reactancias va a ser obviamente en 1. ¿Pero qué nos dice esto? Que como al igual que para determinar la frecuencia de resonancia, la ecuación, decíamos que XL es igual a XC. Entonces aquí está cumpliéndose eso. Mira. Tenemos el mismo valor de módulo, o sea, 103.14 tanto para XL como para XC. Solo que el uno ángulo de 90 y el otro ángulo de menos 90. Son vectores de módulos iguales, pero de signo diferente o de ángulo diferente. ¿Sí? Diferente sí. Entonces, ¿qué vamos a proceder después de esto? Pues a encontrar o a calcular la impedancia total, que es R más JXL más XC. ¿Sí? Es la misma ecuación para los circuitos RLC serie. Entonces vamos a ver qué nos da aquí. 103.14 que resta a menos 103.14. Entonces voy a subrayarles aquí. Miren, 103.14 y menos 103.14. Esto se hace 0 y me queda que la impedancia para circuitos equivalentes resonantes, la impedancia equivalente es simplemente el valor de la resistencia, ¿no? El valor 5 de la resistencia o 5 ángulo de 0. ¿Sí? Este es el valor de la impedancia total de todo el circuito. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros en la resolución de estos ejercicios? Que una impedancia R, L, C, serie resonante, simplemente es el valor de la resistencia. Entonces, mira, este circuito de aquí es simplemente la resistencia. Entonces, ¿qué significa? Que aquí voy a tener yo todo el voltaje de la fuente. Pero ¿para qué me sirve este circuito? ¿Para qué me sirven estos circuitos? Vamos a ver en la siguiente resolución. Entonces, aquí llegamos a esta conclusión de aquí. Entonces, quedémonos grabados que la ZT es simplemente el valor de la resistencia. Es como un circuito resistivo con todas sus características. Es decir, ángulo de 0 y un factor de potencia unitario. Entonces, para comprobar eso, vamos a continuar con la resolución. Bien, vamos a calcular la corriente. ¿Y qué decimos? La corriente total es voltaje total sobre Z total. 220 ángulo de 0 y 5 ángulo de 0. Entonces, mira, ¿qué tenemos aquí? 44 ángulo de 0 amperios. Lo que estoy indicando en este momento es el ángulo de la corriente. Entonces, miren, ¿qué es lo que tengo anotado aquí? Y la corriente de acá, pues el valor de aquí es la corriente RMS. Miren, entonces el ángulo de voltaje era 0 y el ángulo de la corriente también es 0. Entonces, ¿qué decimos? Que la corriente total y el voltaje total están en fase. No hay diferencia ni ángulo, ni ángulo que lo separe. Sacamos el phi, 0 menos 0, y nos da un phi de 0. Y el factor de potencia es el coseno de ese ángulo de 0, entonces nos va a dar un factor de potencia unitario. Los circuitos resonantes y los circuitos resistivos tienen un factor de potencia unitario. Entonces esa es la característica. ¿Pero para qué nos sirve? Para lo siguiente. Mire, como es un circuito serie, la corriente va a ser la misma en todos sus elementos, tanto en la resistencia como en la reactancia como en la capacitancia. Entonces vamos a proceder a calcular el voltaje en la resistencia, que es igual a IR por la resistencia. Y miren, multiplicando los valores nos da el mismo voltaje de la fuente, que es lo que les dije hace un momento. Todo el voltaje se queda en la resistencia. ¿Y qué pasa con los voltajes en la inductancia y en la capacitancia? Vamos a ver. Entonces, mucho ojo con esto de acá, por favor. Miren, con lo de aquí. Voltaje en la inductancia es IL por XL vector. Sería 44 ángulo de 0 por 103.14 ángulo de 90. ¿Qué nos da? Un valor de la inductancia de 4538.16 ángulo de 90. Entonces es un voltaje mucho más alto que el voltaje de la fuente. El voltaje en la resistencia es el mismo voltaje de la fuente, como ya está demostrado anteriormente. Entonces, aquí está la aplicación de este tipo de circuitos. Se utilizan como generadores de alto voltaje. Simplemente se limita la corriente con la resistencia, con nada más. Y esa corriente me va a servir para calcular el voltaje en la inductancia.
Este voltaje lo podemos nosotros asignar a cualquier otro circuito. Vamos a ver ahora qué pasa con el voltaje en la capacitancia. Mira. IC por XC es la misma corriente, como es un circuito serie, multiplicado por la XC que calculamos en el principio de la resolución del ejercicio que estamos haciendo en este momento. Entonces nos va a dar un voltaje C igual a 4538.16, ángulo de menos 90. Mire, este módulo de aquí es exactamente el mismo que el de acá. Y al igual que en las reactancias, simplemente va a variar el signo de los ángulos. El uno con 90 y el otro con menos 90. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Vuelvo y repito, como un generador de altos voltajes. ¿Por qué? Porque estamos teniendo nosotros un voltaje mucho más grande que el de la fuente, en este caso. ¿Por qué? Porque la corriente se limita solamente con el valor de esta resistencia. Entonces, continuemos, por favor. Debemos nosotros sumar los voltajes y estos deben darnos igual a los de la fuente. Entonces, planteo la suma de voltajes en esta ecuación de aquí. Mire, el voltaje total es el voltaje en R más voltaje en L más voltaje en C. Entonces, 220 de voltaje en R más J 4538.16 voltaje en C menos J 4538.16 voltaje en C. Estos dos voltajes se anulan y me queda simplemente los 220 de la fuente. Pero estos voltajes yo los puedo utilizar en otras aplicaciones. Principalmente el voltaje del capacitor, que al comportarse como una especie de fuente, nos sirve para alimentar muchos circuitos, pero con el valor de voltaje que acabamos de calcular aquí. Entonces, por eso se llama resonante. ¿Por qué? Tanto las reactancias XL y XC son iguales y los voltajes en L y en C también van a ser iguales. Entonces, miren, redibujo acá el circuito y voy a poner 3 voltímetros. Entonces, el primer voltímetro lo voy a conectar en la resistencia. ¿Sí? Y el voltaje que me va a marcar va a ser el voltaje de la fuente, como un circuito resistivo. Voy a poner el voltímetro ahora en el inductor y el voltaje que aquí marca va a ser 4538, al igual que el voltaje en el capacitor. Recuerden que esto simplemente cambia el ángulo del signo, el signo del ángulo, perdón. Y estos voltajes son los que nosotros utilizamos para los generadores de alto voltaje. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Hemos acabado la parte de cálculos. Entonces, vamos ahora a continuar con la parte o la solución gráfica. Entonces, vamos a dibujar el diagrama fasorial. Es un diagrama fasorial bastante fácil. Bien. Entonces, primero vamos a partir con el voltaje en R. Entonces, vamos del inicio y trazamos la flecha del voltaje en R, que es el mismo voltaje total. Entonces, la corriente, al ser un circuito con un factor de potencia igual a 1, la corriente va a estar en fase a ese voltaje, 44 ángulo de cero. Bien. Esto es con referencia a la resistencia. Ahora, tenemos un voltaje en L y un voltaje en C. 4538, un voltaje mucho más grande que los 220, y 4538 ángulo de menos 90, también mucho más grande que los 220. Pero les había mencionado que este vector y este vector tienen el mismo módulo, pero ángulo opuesto. Entonces, el vector L anula al vector C y nos da simplemente la suma de esos vectores, el voltaje total. Entonces, eso con respecto al diagrama fasorial. Es mucho más sencillo de analizar. Se parece bastante a un circuito resistivo. Ahora vamos a las formas de onda. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Pues entrar los voltajes en el dominio del tiempo. Los voltajes en L, el voltaje en C y el voltaje en R, que nosotros ya tenemos que es el mismo de la fuente. Entonces, simplemente vamos a calcular los valores de RMS por raíz de 2 en ambos casos, que vendría a ser lo mismo, solo que cambia el uno con un ángulo de más 90 y el otro con un ángulo de menos 90. Entonces ya tendríamos los voltajes.
Y nos faltaría calcular la corriente en el dominio del tiempo. Entonces sería la corriente RMS por raíz de 2 con el mismo ángulo del voltaje total o del voltaje en R o del que es ángulo de cero. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a graficar yo en las formas de onda? Pues voy a graficar lo siguiente. El voltaje en L, el voltaje en C, el voltaje en R, que es el mismo voltaje total, y la corriente total. Entonces, estas son las ondas que yo voy a graficar a continuación. Entonces, vamos a borrar estas líneas de aquí para que no haya confusiones. Entonces, hagámosle un poquito más grande el dibujo. Entonces, ¿qué voy a tener yo primero? Pues la forma de onda más sencilla. La forma de onda de voltaje total. Entonces, empieza en 0 y termina en 2pi, con un voltaje pico de 311.12 y un voltaje menos pico de menos 311.12. Como es un circuito con un factor de potencia 1, la corriente va a estar en fase al voltaje. Entonces empieza en 0 y termina en 2pi también. Entonces no hay desfase de corriente y voltaje. 62.22 positivo como voltaje pico y menos 62.22 como menos voltaje pico. Entonces tengo la onda de voltaje total, que es la misma onda de voltaje en R, y la forma de onda de corriente total. ¿Sí? Ahora, vamos a graficar las formas de onda de voltaje en el inductor y en el capacitor. Entonces son mucho más grandes que el voltaje que nosotros tenemos en la fuente. Con un voltaje pico en L de 4538 y menos 4538 como menos voltaje pico. Pero el voltaje en L estaba en adelanto. Entonces, ¿cuánto se adelantaba? 90 grados. Recuerden, hacia acá lo adelantado, hacia acá lo retrasado. ¿Sí? Entonces, esta se adelanta 90 grados. La onda de voltaje en el capacitor va a ser la misma, solo que retrasada 90 grados. Con los mismos ángulos, con los mismos valores de voltaje pico máximo y menos voltaje pico o voltaje mínimo. ¿Sí? Entonces, para concluir, forma de onda de voltaje en el tiempo total, forma de onda de voltaje en el tiempo para el VR, forma de onda de corriente, voltaje en L adelantado 90 grados, voltaje en C retrasado 90 grados. Entonces, y esto sería todo con referencia a la solución de circuitos RLC serie resonante.